Saludos con todos y todas. Hoy vamos a comenzar con una nueva clase de función exponencial, pero específicamente en la parte de las transformaciones. Así que vamos a compartir la pantalla para comenzar con esta clase. Ya, como les decía, la clase de hoy es funciones exponenciales, viendo las diferentes transformaciones, partiendo de una función exponencial base. ¿Qué quiere decir base? Por ejemplo, tenemos una función donde la base es positiva y tenemos un exponente que solo es la incógnita, en este caso x. Esto se llama función exponencial sin transformación, porque no tiene ningún cambio ni en la base ni en el exponente. Ahora, poniendo un plano, la gráfica de esta función exponencial va a ser de esta forma. Si se dan cuenta, parte de 0 o sin contar el 0, lo más cercano a 0, el límite 0, y va siendo creciente. Ahora, ¿cuál es el dominio? Habíamos dicho que el dominio de una función exponencial son todos los números reales y lo escribíamos con la letra R mayúscula. Y también lo podemos escribir con el intervalo de menos infinito a más infinito. ¿Cuál es el rango para esta función exponencial base sin ninguna transformación? Son los valores que van desde 0 hasta más infinito. ¿Por qué 0? Porque si damos cuenta, uno de sus extremos de la gráfica está al límite en x en 0, mientras que en y su límite es el más infinito. Esta es la forma base donde vamos a comenzar a ver las funciones exponenciales. Ahora, vamos a ver las diferentes transformaciones, tanto en el exponente como en su base. Observemos, por favor. El primero, vamos a ver cuando se le suma una cantidad al exponente. Esto se va a llamar en la función exponencial con exponente sumando, es decir, le voy sumando un número, una cantidad, un coeficiente. Vamos a partir de una función base, 2x, y vamos a ver cómo es el movimiento de esta función exponencial. Siempre cuando le sumemos una cantidad al exponente, recuerda que solo es el exponente, la función va a ser dominio, rango, siempre va a ser rango, y el rango también se va a mantener de x0, y más infinito. Cuando le sumamos una cantidad al exponente, el dominio y el rango siguen siendo igual, pero su gráfica va a causar un movimiento. En este caso, si nos damos cuenta, se movió de la posición original hacia la izquierda. ¿Cuántos espacios? 3, obviamente porque estoy sumando 3. ¿Sí? Entonces, siempre cuando yo le sume al exponente, es muy importante tener claro eso, al exponente, la gráfica, la misma gráfica, no se va a cambiar su forma, pero se va a mover hacia la izquierda. ¿Sí? Ahora bien, veamos cuando ahora se le esté restando una cantidad al exponente. Partiendo de la misma gráfica, mire, esta es la gráfica base 2x, dominio y rango va a ser igual. Sigue siendo exactamente igual. Dominio todos los números reales, de menos infinito a más infinito, y el rango va a ser x0, y más infinito. La diferencia, que en este caso cuando le esté restando, la gráfica se va a mover ahora hacia la derecha. Cuando es positivo se mueve a la izquierda, cuando es negativo se mueve hacia la derecha. Es la misma gráfica, la misma curva, la misma forma, pero solo cambia un movimiento. ¿Cuánto? La cantidad de datos o la cantidad de espacios que diga el número que le estoy sumando o restando. En este caso es menos 3. ¿Sí? Entonces, clarito, cuando yo le sumo o le resta una cantidad al exponente, la gráfica se va a mover a sus extremos, sus costados. Si es sumando a la izquierda, si es restando hacia la derecha. ¿Qué pasaría si yo le estoy multiplicando? Es decir, multiplicando una cantidad al exponente. Todo lo que hemos visto es al exponente. Entonces, partiendo de la función base, dominio y rango exactamente igual. No cambia nada porque siguen siendo todos de x hacia arriba, de x0 hacia arriba. Así que no hay ningún cambio. Pero su gráfica sí se va a modificar.
En este caso, si se dan cuenta, ¿qué pasó con la gráfica? La gráfica no se mueve, lo único que sí se transforma su forma. Ya no va a ser tan curva, sino va a ser más acortada, más angosta. Repito, cuando una función exponencial en el exponente se le multiplica una cantidad, la gráfica se hace más angosta, más pegada, más pequeña. Y viceversa a ello. Ahora vamos a ver cuando una cantidad se le divide o en este caso se le multiplica con una cantidad decimal. Cuando yo le estoy dividiendo una cantidad al exponente, dominio y rango siguen siendo igual. Esto es muy importante tener claro. Siempre cuando yo le hago una transformación al exponente, el dominio y el rango no cambian. Pero si nos damos cuenta aquí, la gráfica es la misma gráfica, pero ahora se va a hacer más ancha. No es que se ha movido, sino que se ha hecho más ancha. Cuando se multiplica se hace más angosta y cuando se divide se hace más ancha, más amplia. Entonces, resumiendo hasta ahorita, si yo le sumo una cantidad al exponente, se mueve hacia la izquierda. Si yo le resto una cantidad al exponente, se mueve hacia la derecha. Si yo multiplico al exponente, la gráfica se hace más angosta, y si yo divido o multiplico un decimal al exponente, la gráfica se hace más ancha. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si a la gráfica, si yo tengo una función y el exponente es negativo? Es decir, tengan en cuenta, no es que le estoy restando una cantidad, sino que el exponente x tiene el signo negativo. Partamos de la gráfica base. ¿Dominio y rango se modifican? No, sigue siendo igual. Dominio todos los números reales, rango de 0 a más infinito. No cambia. Pero la gráfica sí tiene un cambio muy importante. Como el exponente es negativo, observe, se va a invertir hacia la izquierda su gráfica. ¿Sí ven? Es la misma gráfica, la misma curvatura, pero ahora va a partir descendentemente. Inicialmente, cuando el exponente es positivo, la gráfica es ascendente, creciente, mientras que cuando el exponente es negativo, va a ser decreciente. Esto aquí son todas las transformaciones que puede tener el exponente. Cuando se le suma, se mueve a la izquierda. Cuando se le resta, se mueve a la derecha. Cuando se le multiplica, se hace más angosta. Cuando se divide todo al exponente, se hace más amplia. Y cuando el exponente es negativo, se invierte su gráfica. Ahora bien, vamos a ver los cambios ahora en el rango. No solo va a afectar a la gráfica, sino también va a afectar al rango. Entonces tenemos, primero, cuando la base le voy a sumar una cantidad. Si yo le sumo una cantidad cualquiera que sea, vamos a partir la función base, el rango ahora va a ser, ojo, ya no va a ser de 0 a más infinito. Ahora va a ser del valor de la base a más infinito. Miren que la gráfica parte de 0, pero como le sumo más 3 a la base, ya no al exponente, a la base, la gráfica se subió. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo le sumo una cantidad a la base, la gráfica se va a mover, la misma gráfica se va a mover hacia arriba. ¿Sí ven? Cuando yo le sumo una cantidad a la base, la gráfica se va a mover hacia arriba. Y aquí, en el rango, ya no vamos a poner 0 más infinito, sino vamos a poner el valor de la base que le he sumado más infinito. Este es el cambio importante. Aparte de la gráfica que se mueve, también vamos a tener en cuenta el valor que se ha modificado. Lo mismo pasa cuando es negativo. Si yo tengo una cantidad negativa que le estoy restando a la base, todo es a la base, partiendo de la función base, el dominio es el mismo, pero ahora vamos a poner ese valor que le estoy restando a la base aquí, en el rango. ¿Sí ven? Ahora, como es negativo, ahora va a ir hacia abajo. Cuando es positivo, va hacia la parte de arriba. Cuando es negativo, va a la parte de abajo. Entonces, repitamos. Cuando yo le sumo una cantidad a la base, la gráfica sube, va hacia arriba. Y esa cantidad se pone
en el intervalo del rango al inicio. En vez de 0 ponemos la cantidad que se suma o la cantidad que se resta. ¿Ya? Y vamos a ver ahora la última transformación, que es cuando la base es negativa. Cuando la base es negativa, partiendo de la función, va a cambiar su forma, pero de posición. Primero, en todos los casos habíamos dicho que partíamos de 0 a más infinito o el valor de la base más infinito. Pero cuando la base es negativa, es decir, cuando tengo un signo negativo adelante del número, sin paréntesis, porque ya sabemos que cuando es paréntesis no hay función exponencial, se va a invertir. Aquí vamos a poner ahora de menos infinito a 0. Repito, cuando esta cantidad de aquí, la base, es negativa, vamos a comenzar de menos infinito a 0. Obviamente que este 0 depende si no hay número en la base. Siempre cuando hay un número en la base que se suma o se resta, se va a poner en función al 0. Es decir, se cambia el 0 y se pone el valor que le estoy sumando o restando a la base. ¿Cómo quedaría la gráfica? De la siguiente manera. Esa función va a ser hacia abajo, decrecientemente. Es como que hace un reflejo de espejo. Se invierte en función de espejo. Está arriba, se hace hacia abajo. ¿Sí ven? Cuando la base es negativa, la gráfica se invierte. Vamos a ver un ejemplo completo. Miren que aquí tenemos la base 2x, pero también la base es negativa. A la base le estoy sumando una cantidad. Al exponente es negativo y el exponente le estoy restando una cantidad. Están casi todos los elementos que hemos visto. Entonces, partamos de la sencilla, de la base 2x. ¿Cómo se grafica? Tenemos nuestra gráfica. Ahora le voy a comenzar a poner las transformaciones. Miren, las transformaciones pueden ser cualquiera. Puedo comenzar del más 2 en la base, puedo comenzar con el menos de la base, puedo comenzar con el menos del exponente, puedo comenzar con el menos que le estoy restando al exponente. Puedo comenzar con cualquiera. Yo normalmente comienzo con los elementos de la base y después del exponente, pero no hay una regla específica. Usted puede comenzar por cualquier elemento de transformación. Entonces, primero vamos a comenzar aumentándole el más 2, el menos 2. Entonces, tenemos aquí, habíamos dicho que cuando es negativa la base, ¿qué hacíamos? La gráfica se invierte. Entonces, la invertimos en la parte de abajo. Ya hemos hecho la primera transformación. La segunda transformación, ahora a la base le voy a sumar 2. ¿Qué quiere decir? Sumarle 2 quiere decir que la gráfica se va a mover hacia arriba, se va a subir 2 espacios. Entonces, si la movemos, miren, subió 2 espacios, estaba aquí y subió 1, 2. Ya tenemos menos 2x más 2. Ahora la siguiente transformación va a ser que el exponente x le vamos a poner negativo. ¿Qué habíamos dicho? Que cuando es negativo se invierte de izquierda a derecha. Entonces veamos cómo la gráfica cambia. ¿Sí ven? Está así y cambia de esta forma. Y por último nos falta que al exponente le voy a restar menos 3. Habíamos dicho que cuando le restamos una cantidad al exponente, la gráfica se va a mover hacia la derecha. Cuando se suma a la izquierda, cuando se le resta a la derecha. Entonces, como es menos 3, se va a mover hacia la derecha 3 espacios. Veamos. Correcto. Miren que está aquí menos 5. Espacio 3 espacios. 1, 2, 3 y llegó a menos 2. Entonces, ahí queda mi función con esta forma de gráfica. ¿Cuál es el dominio? El dominio son todos los números reales, siempre, para cualquier función exponencial. Y el rango, en este caso, tenemos, como es negativo, si ven, como es negativo, parte de menos infinito. Si es positivo, hubiese sido más infinito. Y segundo, como tengo un valor que le estoy sumando a la base, ese va a estar, en vez de 0, va a ser la cantidad que le estoy sumando. Y así tenemos nuestra transformación. ¿Listo, jóvenes? Vamos a practicar y en la siguiente clase continuamos con las funciones. Hasta luego.